Estamos avanzando, nos quedan, esta es nuestra séptima clase, estamos a 7, 8 y 9, 2 clases más después de esta, para poder terminar. Y como digo, siempre digo que es lo último, así que estamos esperando en el Señor la instrucción. He estado escribiendo mucho durante esta temporada y creo que vamos a ver que el Señor nos instruye para continuar desde otra perspectiva y ir cerrando estos procesos de sanidad. He estado escribiendo un programa que se llama Recae, Resiste, por eso si alguien ha visto los posts que he estado poniendo en Facebook, tiene que ver con resistencia, y vamos a ir ampliando un poco acerca de eso. Hoy quiero enfocarme acerca del perdón, del auto perdón. Yo no sé cuántos de los que están aquí, de los que se van a conectar en el video posteriormente, tienen pensamientos intrusivos de manera permanente, como de culpa, de condenación, porque hice esto, y pasan los años y siguen batallando con el poderse perdonar a sí mismo. La clase anterior hablamos acerca del perdón, y muchas veces es fácil perdonar a los demás, aparentemente, y no poder perdonarnos a nosotros mismos. Entonces vamos a tocar algunos aspectos interesantes acerca del autoperdón, y poder confrontar esos pensamientos rumiativos que llegan a nuestra mente, porque hice esto, sensaciones de fracaso, de derrota, y lidiar con las mismas situaciones, y pasan los años y seguimos preguntándonos por qué hice esto o por qué me hicieron esto. Vamos a llegar a la raíz de estas conductas, de estas prisiones espirituales, porque en realidad son cárceles que generan culpa y condenación, y esto abre puertas aún más a los espíritus religiosos, y entonces se convierte en un ciclo profundo de culpa, condenación, esfuerzo, y eso nos lleva a una profundidad cada vez mayor, a prisiones espirituales. Entonces quiero que veamos este concepto. Aquí hay 3 puntos importantes que necesitamos tener claros. Algo que yo he entendido de la identidad es que la identidad está fundamentada en 3 aspectos. Número 1, el autoconocimiento. El enemigo es experto en robarme la capacidad que yo tengo de conocerme a mí mismo. Entonces genera un montón de imaginaciones contrarias a la verdad para que yo no pueda conocerme. ¿Por qué es importante conocerme? Porque cuando me conozco a mí mismo en el espejo de la palabra, en el espejo de Cristo, como dice 2 Corintios 3:18, y lo puedo ver a Él, entonces me puedo ver a mí mismo. Eso es autoconocimiento. Y eso me permite el proceso de la transformación, el proceso de la regeneración. Y esto es muy importante, el autoconocimiento. Número 2, el autoconocimiento te permite generar una estima saludable. Es decir, cuánto te puedes amar a ti mismo para poder amar a los demás. Nadie puede amar sanamente a alguien si no se ama a sí mismo. Y la palabra lo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo tengo que tener una medida saludable para poder amar a los demás. Nadie puede amar desde una herida, nadie puede amar desde una marca de orfandad, nadie puede amar sanamente en la medida de la plenitud de Cristo si no tiene una estima saludable de haber recibido el amor de Dios. Porque yo puedo amar porque Él me amó primero. Entonces yo tengo la medida de que puedo amar porque Él me amó primero. Y cuando Él me amó, yo puedo amarme para poder amar a los demás en la medida en la que yo fui amado. Entonces, eso es el aspecto de la estima. Y la estima te va a permitir entender lo que es tu valor. Y cuando tienes el valor correcto, nada te puede comprar. No estás supeditado a la presión económica. Por eso me gusta tanto y he estado meditando tanto en ese pasaje de la Escritura, que nos gusta mencionar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece,
Pero cuando entendemos lo que realmente está diciendo, él está estableciendo una marca de valor en su vida y dice, todo lo puedo porque en todo he sido entrenado, sé tener abundancia y sé tener necesidad. O sea, su valor no estaba en cuando tenía, ni su valor era menos cuando no tenía. Su valor estaba en quién lo poseía él y en dónde él estaba sentado en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, valor tiene que ver con integridad, tiene que ver con permanencia, tiene que ver con quién es el dueño de mi alma. Entonces, valor, estima y autoconocimiento. Cuando estos tres aspectos están heridos, marcados, no están saludables, entonces entramos en lo que se llama la resistencia del perdón a uno mismo, que pasa por una degradación, ahí está marcado en negrita, de una degradación de la identidad personal. Entonces, el valor que recibimos tiene que ver por actos y por compromisos, es decir, mi valor está en lo que yo puedo hacer, en mi capacidad de funcionar y de ejecutar compromisos con los demás. ¿Para qué? Para ser aceptado. Entonces, el valor está reducido a un acto, en ser una buena esposa, en ser un buen predicador, en ser un buen profeta, en ser un buen hijo. Entonces, esto genera un mal concepto de lo que es el valor y en realidad eso es precio. Tu valor no depende de lo que haces, depende de lo que eres y quién eres en él. En cambio, el precio es una transacción donde alguien recibe y te da algo, precio. Entonces, la clave de esto es para buscar aceptación. Entonces, hay una degradación de la identidad. Tu valor se cambió por precio. Entonces, cuando hay una falla, cuando yo fallo, cuando yo hiero, cuando yo marco, cuando yo soy infiel, cuando soy injusto, cuando hago un chisme, cuando hago lo que hago, entonces eso viene a golpear el centro de donde yo he puesto mi precio. Eso genera culpa y condenación, porque ahora fallé, ya no recibí la aceptación, sino que recibo el señalamiento, me genera culpa, me genera condenación, me genera una marca y eso me lleva a ese estado interno de culpa, de condenación. ¿Por qué? Porque mi valor fue transferido a precio y cuando alguien falla o yo fallo, el centro de mi valor quedó quebrado y eso genera culpa y condenación. Porque hice esto, qué barbaridad, no hubiera hecho porque estoy en un proceso de precio. Entonces la estima, no tengo estima, y al no tener estima, no tengo un conocimiento positivo acerca de mí mismo, sino que estoy construyendo en valores negativos. O sea, ya estoy desde atrás, desde la marca de una identidad quebrada, de una identidad en orfandad. Aquí hay un principio. Cuando la identidad es quebrada, la puerta que se abre es religiosidad. Usted quiere ver una persona religiosa, siempre hay una marca de orfandad. Y en la marca de orfandad opera esta resistencia al autoperdón. Por eso vemos gente que les gusta la autoflagelación. No es un estado consciente. No se sienten merecedores, se sienten culpables, etcétera. Si hay preguntas, puede hacerlas. Si no, pues podemos avanzar. Entonces, el problema, veamos cuál es el problema real. Que la identidad está fundamentada en un hecho, en una función. O sea, yo no tengo valor, sino que tengo que ganármelo. En Cristo, mi valor es en Cristo. Pero cuando yo no tengo ese conocimiento, esa revelación, cuando yo no tengo esa verdad dentro de mí, intrínsecamente revelada, entonces la identidad está puesta en lo que yo puedo hacer. Y ahí vemos mucha gente que se esfuerzan en hacer y hacen cosas para entender su identidad. Entonces no tienen un valor, lo que tienen es precio. Insisto, necesito que usted entienda la diferencia entre valor y precio, porque el precio es lo que tú haces en una transacción para recibir amor,
para recibir aceptación de los hijos, del esposo, de la iglesia, de la congregación, de la predicación. En cambio, cuando yo tengo una identidad sana, lo que tengo es valor. No voy a hacer una transacción. Entonces, y luego el perdón, cuando yo fallo, el perdonar me representaría aceptar que yo fallé, y cuando yo fallo hay un colapso de mi identidad, porque estoy reconociendo. Entonces es mejor esconderme en la ausencia de perdón, porque eso me genera un castigo permanente, porque yo necesito aprender dónde está centrado mi valor. Está en los hechos, en cómo sirvo, en cómo hago esto. Entonces esto genera una distorsión de la persona, y como le digo, esto es un error estructural, es un error de la identidad, es una marca de la identidad. ¿Cómo se corrige? Necesitamos volver a los principios elementales, necesitamos volver a la realidad. Esto es una falla que está dentro de nosotros. Hay un error de conceptos, hay un error de principios que necesitamos recibir la adopción. Muchos somos hijos, pero tenemos un corazón huérfano. Muchos somos, pero tenemos una mentalidad herida, tenemos marcas. Y esa, la falta de perdón, la culpa, la condenación, y usted necesita hacerse un inventario. ¿Cuál es su reacción cuando usted falla? Y usted se siente que se desmorona completamente cuando hay una situación de esta. Entonces, veamos cuáles son las raíces. ¿Por qué nos cuesta esto? Ya vimos que tenemos una situación, una degradación de la identidad, pero también hay factores espirituales, psicológicos, mentales, emocionales y aún culturales. Entonces, hay un proceso de reconciliación interna que está bloqueado. Yo necesito reconciliar la verdad de Dios dentro de mi vida. Y esto es más que aprenderse un versículo bíblico, es más que decir soy aceptado en Cristo, es más que decir soy hijo de Dios. No, es un proceso de revelación que tiene que venir y quebrar toda marca de orfandad en nuestra vida, porque la raíz de la culpa, la condenación que me lleva al no perdonarme a mí mismo por situaciones que llevo arrastrando 20, 15, 10, 12, un año, un mes, y que me cuesta salir de ese sentimiento de culpa y condenación, se llama orfandad. Y detrás de la orfandad hay religiosidad. Entonces necesitamos distinguir lo que es la vergüenza entre la culpa y la vergüenza. La culpa y la vergüenza, el arrepentimiento que genera dentro de mi vida un sentido de culpabilidad, es algo malo. Entonces, la culpa, cuando hago algo malo, lo que debe generar dentro de mi vida es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de corazón que viene promovido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y me alerta de una situación. Entonces, mi reacción es, hice algo malo. Pero la vergüenza se identifica en la identidad y dice, soy malo. Esa es la gran diferencia entre la vergüenza que se marca dentro de la persona porque golpea el centro de la identidad, porque el valor está dañado, porque el autoconcepto está dañado, porque lo que sería el core, la parte central de la identidad del ser humano está dañada, está degradada, está marcada por años de vivir en orfandad, por años de vivir en culpa, por años de vivir, imagínense, la mujer samaritana, dice que ella llegó a Jesús y dice, 5 maridos había tenido, y ella llegaba a sacar agua en el pozo a una hora inusual porque no podía juntarse con las otras mujeres, porque le era prohibido relacionarse con las otras mujeres, porque ella vivía en un estado de vergüenza. Ella sabía de ella misma que ella era mala, esa era su percepción, hasta que tiene un encuentro con Jesús y Jesús le dice, tú no sabes quién es el que te está pidiendo, dame de beber, y si tú supieras, tú le pedirías a él. Entonces hay un encuentro y ella tiene una sanidad interna y sale de la vergüenza en el decir, soy malo y hice algo malo. Que cuando yo hago algo malo, no está afectando el centro de mi identidad, sino que fue una acción. Pero cuando yo digo, soy malo, entonces yo tengo que aprender a distinguir entre el arrepentimiento
que me genera cambio o la vergüenza que me genera una identidad marcada? ¿Cuántos hemos estado marcados y hemos estado cargando con una identidad equivocada? Hemos estado cargando con una identidad de soy malo, soy esto. Y Dios está tratando de decirnos, como le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías. Entonces necesitamos entender la distinción entre culpa y vergüenza, arrepentimiento. Entonces la condenación viene del acusador, la convicción viene del Espíritu Santo. Es algo que usted y yo lo sabemos. Entonces, la vergüenza no es un motor de transformación, la convicción del Espíritu Santo sí. Entonces pregúntele al Señor en esta hora, ¿con qué cosas ha estado lidiando por años? ¿Qué situaciones hemos estado que nos visitan en nuestra mente y uno queda diciendo, ¿por qué hice esto? No debí haber hecho eso, debí haber hecho lo otro. Y eso ha golpeado nuestra identidad y lo hemos estado cargando por muchos años. Pues permita hoy que el Espíritu Santo traiga convicción, que le pueda señalar, que le pueda provocar. Arrepentimiento no es llorar, arrepentimiento no es lamento. Arrepentimiento es la palabra griega metanoia, significa cambio de mente, significa cambio de corazón, significa un cambio en cómo nos movemos, significa un cambio de pensamiento. O sea, eso es metanoia. Y eso lo único que puede provocarlo es el Espíritu Santo. Un cambio de valores internos, un cambio de la percepción en cómo veo el fracaso, en cómo veo un error, en cómo veo mi identidad, y eso me lleva a restaurar el valor que yo tengo, me lleva a restaurar la autoimagen que yo tengo y me lleva a restaurar la estima saludable, porque si no tengo una estima saludable, yo no puedo relacionarme con Dios, yo no puedo relacionarme con los seres humanos, yo no puedo relacionarme con la familia. Hoy decía, antes de comenzar la clase, un pequeño video que decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si de la abundancia del corazón habla la boca, cuando yo oro, estoy orando de la abundancia del corazón. Y si tengo marcas de orfandad, ¿cómo estoy orando? Yo no sé si usted ha pensado en esto. A veces oramos por la necesidad, por la expectativa, oramos por el dolor. Y dice Santiago, ustedes oran, pero no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿Y por qué pedimos mal? Porque pedimos para nuestros deleites. ¿Y cuáles son nuestros deleites? El autoengaño del corazón, porque creemos algo de nosotros mismos que no está alineado a la verdad que Dios tiene para nosotros. Entonces terminamos orando cosas desalineadas a lo que Dios quiere, porque no oramos conforme a la voluntad, y la palabra dice que todo lo que yo pide conforme a su voluntad será hecho. Todo lo que yo ore conforme a la palabra de Dios será amén. Ahora, la palabra dice que todo lo que yo pida en el nombre de Jesús será hecho. Ahora, ¿por qué muchas veces oramos en el nombre de Jesús y nunca recibimos nada de lo que pedimos? Si la Biblia dice que todo lo que pide en el nombre de Jesús será hecho, porque se nos olvidó algo. Orar en el nombre de Jesús es orar en Cristo, es orar en Él, es decir, en la identidad, en la naturaleza, en el carácter, en la imagen, en la semejanza de Él. Si oro alejado de la semejanza, estoy orando desde mis pensamientos, desde mi idea, desde mi corazón, y muchas veces mi corazón es más engañoso que cualquier otra cosa, porque tengo una imagen de mí mismo distorsionada. Entonces necesitamos entrar a esa profundidad, orar lo que Dios quiere que yo ore. El Espíritu Santo me revela, me da convicción, el Espíritu Santo me enseña, el Espíritu Santo me recuerda situaciones, el Espíritu Santo me sana, el Espíritu Santo produce tristeza, dice Corintios. ¿Para qué? Para arrepentimiento, no para culpa, sino arrepentimiento, y ese arrepentimiento me permite llevar una vida en salud. Entonces es importante que podamos entender estas diferencias. ¿Para qué? Para poder liberarnos del poder de la culpa, el poder de la condenación, el poder, y muchas veces llevamos cargando situaciones que se vuelven parte de nuestra vida, se vuelven parte de nosotros. Ya es normal vivir de esa manera, vivir con una culpa silenciosa, y entonces vivir con una condenación interna. Fracasé, me equivoqué, fui mala madre, fui mal padre, fui mal esposo, fui mal pastor. ¿Por qué le respondí a esto? Como Jesús y la samaritana. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora ni siquiera es tu marido. O sea, ¿qué imagen tenía esta mujer de sí misma?
Y llegó un momento que no le importó lo que la gente dijera de ella y se fue y dio testimonio de Cristo. Esa es la realidad donde Dios quiere llevarnos, a una realidad nueva. Entonces, otro de los aspectos que necesitamos ver es el estado crítico que yo tengo. ¿Cuántas personas se autoexigen y son perfeccionistas? Porque la autoexigencia y el perfeccionismo es una crítica interna a querer encontrar la perfección. Y eso me lleva a la falta de perdón acerca de mí mismo y es un mecanismo de autocastigo para decirme a mí mismo, este error no se debe repetir. Entonces, yo tenía una tía, que esa señora podía estar 6 horas trapeando la casa hasta que el piso casi le hablaba y le decía, ya no me trapíes más porque me vas a gastar. O sea, lo único que estaba haciendo ella era reflejando en ese perfeccionismo de limpieza excesiva una marca dentro de su corazón, gritando por sanidad. Entonces ella era crítica en muchas cosas dentro de su vida. No se permitía el desorden, era obsesiva, compulsiva, porque en realidad lo que tenía era una autoexigencia interna que no sabía cómo gestionar y la manifestaba de una manera. Perfeccionismo. ¿Cuántos de nosotros tenemos y peleamos con estas cosas? Y nos autoexigimos, nos ponemos demandas más allá. Y esa es una marca de la religiosidad. Fariseos dice que le demandan a los demás un peso que ellos mismos quieren llevar. Entonces, otro, el miedo a la impunidad. Cuando yo me perdono a mí mismo, eso quiere decir que ya el perdón queda afuera. Pero si mi sistema de valor está torcido, yo no puedo permitir que eso quede en el aire. Entonces me mantengo ahí. O sea, yo no puedo permitirme salirme con la mía. Yo necesito mantener eso ahí. O sea, es una degradación de la identidad, es una degradación de la persona. Está completamente dislocada la posición de la justicia de Dios. Y entramos a lo que es la justicia propia. Yo no sé si usted qué entiende por justicia propia. La justicia propia es el medio donde el hombre tiene la autoridad legal para estar molesto, la autoridad legal para buscar venganza, la autoridad legal para autoflagelarse, la autoridad legal para juzgar y criticar. O sea, la justicia propia es la acción del hombre para justificarse a sí mismo y condenar a otros. Entonces, cuando tenemos una medida de justicia propia tan profunda, se golpea la capacidad del autoperdón porque yo necesito estar castigado. Y tenemos una tensión interna contraria. Sé algo, lo puedo predicar, lo puedo enseñar, pero mis pensamientos me traicionan. Es lo que decía el apóstol Pablo. Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, sabemos que necesitamos el perdón, necesitamos esto, pero tengo la acción, la puedo hablar, la puedo decir, Dios me perdonó, pero mis pensamientos me están constantemente traicionándome. Entonces es importante que podamos entender esto. Entonces, el diagnóstico, una identidad basada en el desempeño, un valor que se cambió por precio. La falla golpea el centro del valor y te dice, eres un error. No te dice, cometiste un error, te dice, eres un error, y eso mantiene una culpa, es constituido un sistema de culpa dentro de tu vida y te mantienes viviendo en un autoconocimiento incorrecto de culpa, de vergüenza y de falta. Entonces, identifique cuánta falta de perdón interna hay, cuántos errores hemos cometido y te siguen y te siguen y te persiguen. Los errores te siguen y te persiguen y el enemigo te mantiene recordándote tus errores, te mantiene señalándote, te mantiene, te señala. Entonces vemos algunos síntomas internos como el control permanente. Yo necesito tener el control, el autosabotaje, el perfeccionismo paralizante y la incapacidad de recibir amor. Esas son cosas que se ven. Pero la raíz de esto hay un temor a fallar, hay una identidad herida, como hemos venido hablando, de los 3 aspectos de la identidad,
Y la parte más importante, necesitamos entender lo que es la adopción. La adopción abre la puerta a la regeneración. O sea, es un proceso de cambio profundo. Ahora, muchos se quedaron en la adopción, en el documento legal que dice Lisbeth, Gabriel, Paula, Bárbara, eres hijo. Pero ese documento legal me hace hijo. Y eso me da el derecho de seguir avanzando en la relación para ser transformado a través de la regeneración, porque sin regeneración no hay salvación. Juan 8, del 29, 30, 31, 32, que solamente nos gusta mencionar Juan 8, 32, que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero no entendemos todo el proceso en el que Dios quiere meternos, que dice que Jesús le habló a los que creyeron en él. Jesús le estaba hablando a los que habían creído, y a los que había creído les dice, si vosotros permanecéis en mis palabras. O sea, ya habla de permanencia. O sea, creer es el primer paso, permanecer. Y cuando uno permanece, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, es un proceso permanente de crecimiento donde somos adoptados y a través de la adopción podemos entrar en el reposo del Hijo, y cuando entramos en el reposo del Hijo, Él comienza a regenerar y a confrontar las cosas que tienen que ser regeneradas y confrontadas. Por eso estaba escribiendo esa palabra, resiste la tentación de volver atrás, resiste la tentación de seguir viviendo de la manera en la que has estado viviendo. O sea, debe haber un proceso. Curiosamente, siempre que Dios invitó al hombre a algo, el hombre siempre dijo que no. Jeremías, vemos cuántas invitaciones hace el Espíritu Santo a través de la boca profética de Jeremías. Jeremías 6:16 dice, deteneos en los caminos, paraos, mirad, preguntad y preguntad por las sendas eternas. Y el pueblo dijo, no nos interesa, no queremos hacerlo. Porque eso significa que tengo que resistir toda la forma en la que yo he vivido, lo que yo conozco, lo que yo entiendo, y entrar a una dimensión que no conozco, que se llama dependencia. Entonces, yo necesito darle vuelta a esta pirámide y necesito quebrar todo aquello donde yo he estado poniendo mi confianza, porque la confianza ha estado puesta en un sistema de valores torcido y equivocado, que me ha llevado a vivir como hasta ahora he vivido, en temor, en miedo, en inseguridad, en culpa, en condenación. Y entonces esto me lleva a un ciclo de culpa crónica. Estoy ahí. Yo no sé cuánto se puede identificar con un sentimiento de culpa constante. O sea, que estás paralizado, no te motiva el cambio. Eso es estancamiento. La intención del enemigo es mantenerte estancado. La intención del enemigo es mantenerte con esos pensamientos que llegan, pensamientos intrusivos, pensamientos rumiantes que llegan. ¿Y por qué hice eso? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué hice esto? No debía haber hecho eso. ¿Por qué? Y siempre es el por qué hizo, y eso va a golpear mi identidad, y entonces porque soy malo. La respuesta es porque soy malo, no tengo solución, no tengo manera de... Y se cambia el sistema de valor, incrementa la culpa, incrementa la condenación. Entonces vemos ya expresiones psicológicas como la ansiedad, la depresión, personas neuróticas y una baja estima. Identifiquemos, aprendamos a hacer un diagnóstico, conozcámonos. Yo le digo a la gente, vaya al espejo. O sea, como váyase, como dice 2 Corintios 3:18, véase en el espejo. Diga al Espíritu Santo, quita de mí todo aquello que no me deja ver la realidad de quién soy en ti. Permíteme ver, quita los velos de la ansiedad, quita los velos de la depresión, quita los velos de la baja estima, de toda actitud neurótica, psicótica, quita la culpa, los pensamientos rumiantes, quita toda conducta de autosabotaje. ¿Cuántos tienen problemas de autosabotaje? Autocastigo, dificultad en las relaciones, procrastinación,
O sea, todo es para mañana. No pueden realizar una tarea hoy, todo es mañana, pasado mañana, todo es otro día. Entonces vamos al espejo y el Espíritu Santo, hoy me voy a quitar todas estas 4 cosas que necesito. Los ciclos de rumiación y culpa crónica, esos pensamientos que vienen y me visitan. Cada situación me recuerda algo de mi pasado y por qué hice esto. No debía haberlo hecho. Ansiedad, y eso me lleva a la ansiedad y a la depresión. Me vuelve una persona neurótica, inestable emocional, con tendencias a pensamientos y sentimientos negativos, una baja estima permanente, procrastinación, autocastigo. Arránquese todas esas cosas. Y el bloqueo en el crecimiento. ¿Cuántos se sienten estancados, que no han podido crecer? Y Pablo le dice a la iglesia de los hebreos, debiendo ser ya maestro, todavía tienes necesidad de leche. O sea, no has podido crecer. ¿Por qué? Porque había una condición dentro de ellas. Era una condición del corazón que necesitamos entender que lo que hay en el corazón, el engaño del pecado, la incredulidad, la duda, el doble ánimo, dos pensamientos, 2 ideas. Esos son conductas, el secuestro de la voluntad que necesitamos quebrar. Yo necesito romper completamente, bueno, la raíz teológica, la cruz, el mecanismo, restaurar el centro del valor, lo que estábamos hablando, juzgar los actos, recibir el perdón y cerrar el caso. Qué fácil debería ser. Entonces, vamos a tener un momento. O sea, pregúntese. ¿Tiene valor o tiene precio? ¿Qué cosas mueven tu integridad? ¿Qué cosas mueven la opinión que tienes acerca de ti mismo? ¿Qué cosas te mueven? Yo necesito restaurar el centro del valor. Ahora, ¿cómo restauro el centro del valor? A través de la adopción. Soy en Cristo. Todo lo que vivimos, lo vivimos a través de la fe del Hijo de Dios. Lo vivimos en Cristo. Entonces yo necesito salirme de mí mismo y empezar a vivir en Cristo, por Cristo, a través de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Él me enseña, Él me corrige. O sea, necesito salirme de mí mismo y entrar en Cristo. Soy hecho a la imagen. Soy hecho a la imagen de Dios. Entonces yo necesito entrar. Y entonces, déjeme hacer algunas preguntas que tenía aquí. Aquí, 3 preguntas. ¿Cómo te defines cuando fallas? ¿Miras el error o te miras a ti mismo? ¿Puedes sostener una autoevaluación o el autoconocimiento acerca de ti mismo sin que esto te lleve a la culpa de la destrucción? ¿Qué nivel de error puedes sostener sin que te quiebres en tu forma de funcionar? O sea, esto tienes que trabajarlo en privado. Esto es para que tú lo trabajes. Yo voy a mandar estas preguntas después en el WhatsApp. ¿Cómo te defines cuando fallas? ¿Puedes sostener una autoevaluación crítica y honesta acerca de ti mismo? ¿Qué tanto te conoces? ¿Cuál es el autoconocimiento que tienes? ¿Qué nivel de error puedes sostener? Ahora, déjenme parar ahí. Déjenme muevo esto para allá. ¿Alguna pregunta? Apóstol, yo quiero hacer un comentario, tal vez una pregunta, porque cuando yo miro al material que usted está compartiendo, yo me doy cuenta de que sí, en muchas áreas yo he sido regenerada y he sido transformada, pero hay todavía cosas en las cuales yo lucho, que tengo que es como un constante recordarme o lucha de que no, eso no es cierto, y batallar a contra del pensamiento porque no he conquistado en esa área. Claro. Y yo entiendo que eso es normal para todos nosotros. Hay unas que
que ya tú has conquistado, que tú es like, no, eso, de lado, fuera, ya eso, ya te conozco, bacalaíto. Pero hay otra que es como que sí lo sé, pero me cuesta y tengo que empujar a contra del pensamiento o batallar a contra de la situación y recordar quién soy en él. ¿Usted tiene alguna recomendación? Porque así yo lo manejo, eso es mentira, saco mis versículos bíblicos, me los repito. ¿Tiene alguna recomendación de cómo usted ha trabajado o ha visto trabajar este tipo de situaciones? Porque es un proceso de regeneración. Hay unas que te golpean más fuerte, otras que no. Y yo lo trabajo de esta manera, enfrentando el pensamiento, pero hay veces que me tumba. Y sé que en ese momento me tengo, I have to pick myself up, me tengo que levantar y volver a trabajar en esa área en particular e identificar qué fue lo que me tumbó. Claro. Dice la palabra, en parte conocemos. O sea, y como en parte conozco, en parte profetizo. Entonces, eso yo lo puedo aplicar en todas las áreas de mi vida. O sea, en parte yo conozco una verdad de Cristo. Y en otras partes, esa verdad no ha sido tan profundamente revelada por situaciones. Por A, B, C, D, situaciones más complejas, situaciones más profundas, quizás traumas. Hay un concepto de la identidad que está quebrado. Entonces, cada uno tiene una manera en cómo trabajar. Lo que yo trato es nunca darle lugar a la culpa, ni darle lugar a la vergüenza, ni a la condenación. Entonces, yo mismo me digo a mí mismo, o sea, tengo derecho de una vez al año sentirme mal. O sea, se lo digo, cosas que me funcionan a mí. Y entonces digo, hoy no voy a leer la Biblia, yo no voy a hacer nada, me voy a quedar acostado, no quiero hacer nada. Y esto es lo que hago. Eso sí, yo me lo permito. Digo, hoy quiero sentirme, o sea, no es que hoy me quiero sentir mal y me voy a sentir mal. No, hoy me siento mal. Yo no puedo, yo no tengo la fuerza para pelear con algo. Entonces, simplemente entro en el descanso. Ni me busco una Biblia, ni me esfuerzo, porque muchas veces terminamos en un esfuerzo tan desgastante, tan psicológicamente humano, que trato de convencerme, y lo que tengo es convencimiento mental, intelectual, pero nunca transformación. Entonces, entiendo lo que me dice, sí, yo busco la Biblia, pero a veces tenemos tantos versículos, Bárbara, tanto conocimiento bíblico, tanto recitar Biblia, y no tenemos la revelación. Pero cuando el Espíritu Santo viene y penetra con una palabra, eso comienza el proceso de regeneración. Sí, entiendo lo que dice, porque muchas veces que yo he tenido que simple y sencillamente, y que le voy a caer mal a 2 o 3, pero no oro. Es simple y sencillamente, aquí estoy, me tiré, Señor, aquí estoy. Y cierro mis ojos y dejo, no sé cómo explicarlo, pero es simple y sencillo, aquí estoy en tu presencia. No voy a orar, no voy a decir una palabra, aquí estoy. Necesito ayuda, ministrame. Es decir, imagínense cuántas veces. Y espero en él, y se sonará extraño, pero entiendo lo que usted dice, es interesante lo de reposo. Si yo no puedo reposar, dice Hebreos 3 y 4, que el que ha creído en él ha reposado de sus obras. La religión es el esfuerzo del hombre por acercarse a Dios. Yo no puedo hacer nada para acercarme a Dios. O sea, mi esfuerzo no funciona. Si yo leo la Escritura, no hay una sola instancia que el hombre ha dicho voy a encontrarme con Dios. Dios siempre está encargándose de llamarme y atraerme. Pero como tenemos los conceptos tan torcidos del valor, de la identidad, de la orfandad, de la adopción, que nos cuesta entrar en el descanso
porque si yo siento que necesito hacer algo. Yo no necesito hacer nada. Si yo soy salvo por su gracia a través de la fe, y la fe es un don de Dios, o sea, ni siquiera tengo fe porque tengo fe porque Dios me la dio. O sea, Él fue a la cruz para darme todo lo que yo necesito. Entonces, sí, es un proceso, y el proceso para mí es ir al espejo, y yo le digo a alguna gente que siento la dirección de Dios, no, vaya al espejo, y vaya todas las mañanas al espejo, y mírese, y ore frente al espejo, diga al Espíritu Santo, quiero verme como tú me ves. O sea, tampoco podemos hacer una doctrina y ahora vamos todos al espejo. No, hágalo por la revelación. Entonces, yo necesito entender que cuando tengo un problema de identidad y estoy en el Señor, buscando del Señor, pero tengo un problema de orfandad, se abre una puerta a la religiosidad. Siempre la religión va a sustituir la relación porque tengo una marca en mi identidad que está degradada. Entonces, eso me va a llevar más al esfuerzo religioso. No, hermano, tiene que orar más. Hermano, ayune. Hermano, busque. Hermano, pelee. Hermano, haga esto. Y terminamos peleando en nuestra fuerza. ¿Y cómo terminamos? Con más esfuerzo humano y terminamos más en culpa y más en condenación porque no podemos. Si la voz de Dios no está presente, yo necesito esperar a que la voz de Dios venga. Entonces adoramos, nos rendimos y nos seguimos rindiendo y nos volvemos a rendir. Pero yo necesito cesar de mi esfuerzo porque yo no puedo acercarme, yo no puedo cambiar nada en mi vida. Cuando leemos el Salmo dice, lo mismo te es las tinieblas que la luz. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si yo me fuera al abismo, a la parte más oscura, ahí me encuentras. Y si me fuera a los montes más altos, ahí me encuentras. Dios lo que busca es, rinde, hijo mío, tu corazón. Que cuando yo aprendo a rendir todas esas cosas que tengo tapándome los ojos. O sea, qué curioso, cuando Pablo tiene el encuentro con Jesús, dice que quedó ciego. Y hasta que tú tienes una revelación, dice que cayeron escamas. Para mí es tan poético y profético lo que le pasa a Pablo, porque hablamos del espejo. Todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor para ser transformados. Entonces no hay nada en mí que me pueda llevar a la transformación hasta que lo veo a Él. Y Él me adopta, Él me cambia, Él me abraza, Él me regenera, Él me transforma. Entonces yo necesito rendirme. Y en ese proceso de rendirme, la adopción me libera de la esclavitud, la adopción me permite ser abrazado y recibo un documento legal que dice, Gabriel, ahora eres hijo, Glenda eres hija, Paula eres hija, Bárbara eres hija, Lisbeth eres hija. O sea, entonces recibimos la adopción de hijos y como hijos tenemos un derecho y ese derecho me permite entrar por la puerta, que la puerta es Cristo. Y cuando entramos en Cristo, nos movemos en Cristo, salimos en Cristo y operamos en Cristo. Y eso va a comenzar a quebrar la identidad con la que yo vengo, porque venimos de una identidad animal. O sea, conociendo la cultura de donde yo vengo, de Honduras, estoy conociendo la cultura mexicana, estoy conociendo la cultura de aquí de Yucatán, la cultura en Estados Unidos, tan variada. Pero todos tenemos, como latinos, todos tenemos una marca tan profunda, la orfandad, no importa dónde vaya. La orfandad, el abuso, el dolor, la culpa, la condenación. No hay nadie aquí en esta mesa que no hayamos pasado por eso. Necesitamos urgentemente el abrazo del Padre. Necesitamos la adopción, necesitamos entrar en ese proceso de regeneración, entrar en ese proceso de restauración, entrar en ese proceso de vida. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, una consulta. Sí. A ver. Bueno, me gustó lo que estaba platicando con la otra hermana, porque a mí ahorita que yo vine a los Estados, me pasó yo siempre leo la Biblia, soy disciplinada, pero así me metí en el reposo del Señor y no quería leer la Biblia. Y yo siento que no leer la Biblia no me condena, simplemente es
me metí en el reposo, así como usted dice, y con la paz lloraba, pero había como algo que se estaba sanando dentro de mí. A pesar de que no estaba leyendo la Biblia, a pesar de que no estaba orando, como se acostumbra a orar, ¿verdad? Que se tiene que meterse en la presencia del Señor, pero yo en mi reposo oraba Claro. y declaraba la palabra en mi vida, porque muchas veces el pensamiento, esas palabras negativas que me dijeron de muchos años, yo tengo que sanar, tengo que liberarme, todo ese negativismo, toxicidad, le digo yo muchas veces, y me hace reposar y me hace yo mismo profetizar sobre mi vida para ser liberada. Sí. ¿Está usted en lo correcto? Correcto, así es. Es que mire, aún tenemos hasta fórmulas para orar. No, entre, ponga la música, ponga un CD, llore un ratito y entre en la presencia. No, yo no necesito entrar, yo vivo en la presencia. Yo vivo en él. Entonces tenemos tantas fórmulas y maneras que nos han enseñado, mal enseñado, porque todo está fundamentado en el esfuerzo del hombre. No, esfuérzate y entra en la presencia. O sea, ¿acaso no todas las cosas desnudas delante de él? ¿Acaso él no es el rey del cielo, del universo, de la tierra? ¿Acaso él no es él más poderoso que cualquier cosa? ¿Acaso su nombre no es más grande que cualquier otro nombre? ¿Acaso el nombre de Jesús nos fue dado para nosotros para que podamos ser salvos? ¿Acaso él es el regenerador de la vida? O sea, necesitamos entender que vivimos en Cristo y caminamos en Cristo. Vivo en su presencia. Ahora, estoy en una pelea porque mis pensamientos, como decía Erika, los pensamientos tóxicos a veces quieren venir y esa es la resistencia. Jeremías, es un pasaje impresionante, Jeremías 6:16, creo 17 o 18, que dice, paraos, deteneos, mirad, ved y preguntad por las sendas eternas. Pues porque Dios quiere revelarte la eternidad, pero tu mente quiere mantenerte en lo natural, en la marca, en el error, en el dolor, en el fracaso, en la culpa, en la condenación. Entonces, la decisión hoy es nuestra. Yo necesito el abrazo del Padre. No hay nada superior al abrazo del Padre. El otro día me invitaron a un retiro de sanidad interior y que los temas, que predicara de esto y lo otro. Y cuando subí a predicar, yo no sentí predicar, solamente dije, permita que el abrazo del Padre venga. Y la gente comenzó a llorar, la gente venía y abrazaba a su pastor y la gente fue quebrada. Fuimos horas ahí, la gente abrazándose. Y de ese día para acá la iglesia tuvo un cambio. La iglesia comenzó a crecer, porque a veces queremos darle tanto pensamiento a la cosa que complicamos la cosa. El Espíritu Santo es real, Él es verdadero. Él solo busca una cosa: dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos miren mis caminos. Lo demás Él se encarga. Entonces sí, necesitamos entender cuál es el centro del valor que tengo. Soy en Cristo, vivo en Cristo y en Él. Todo lo que vivo, lo vivo a través de la fe del Hijo de Dios. O sea, vivo en Él. ¿Tengo problemas? Bienvenido al club. ¿Tengo problemas de dinero? Bienvenido al club. ¿Tengo problemas con los hijos? Bienvenido al club. ¿Tengo problemas sociales? Bienvenido al club. Pero todo lo puedo en Cristo porque he sido entrenado para tener y no tener. Soy más que vencedor en Él. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, toda disciplina que tenemos como cristianos debe ser espiritual. Lea la Biblia espiritualmente, ore espiritualmente, ayune espiritualmente. ¿Qué significa espiritualmente? Que usted vive por la voz del Espíritu Santo. Usted ore, ayune, busque, interceda, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Todo esfuerzo del hombre se convierte en justicia propia. Y la justicia propia es un trapo de inmundicia. Es decir, no sirve para nada. Para nada. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te pido, Espíritu Santo, que podamos ir al espejo, que podamos ir y verte cara a cara, Padre, y que hoy podamos quitar de nuestra mente, quitar de nuestros ojos todo aquello que nos impide ver con claridad. Padre, limpia nuestros ojos, pon colirio, Padre, que podamos remover las escamas de nuestros ojos,
Espíritu de Dios, penetra hoy a lo más profundo, Padre, detrás de la cámara donde están mis hermanos y mis hermanas, Padre, que la fuerza de tu Espíritu penetre en esta hora en el nombre de Jesús, y que haya fuerza que libera, fuerza que transforma, fuerza que cambia, Padre, fuerza que transforma destinos. Padre, hoy en el nombre de Jesús, que caigan escáneres, Padre, en el nombre de Jesús, todo pensamiento de culpa y de condenación que nos ha mantenido retenidos, detenidos, frenados, Padre, nos sea confrontado y que podamos ser libres en el nombre poderoso de Jesús. Hablamos tu libertad y hablamos tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias. Cualquier pregunta, ya saben dónde me encuentro. Siempre estoy dispuesto. Bendiciones a todos. Amén. Gracias, apóstol. Bendiciones. Bonito perro. Apóstol Gerardo. Bonito perro. Nadir. ¿Cómo estás, Nadir? Bendiciones. Bendiciones, apóstol. Carolina, bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Noches. Buenas noches.